Se estaba refiriendo también al demonio, al espíritu que estaba en aquel niño, pero también se puede usar como la gente que no tiene fe, no puede recibir esa fe si no es a través de la oración y la ayuda. Porque la gente incrédula nunca va a recibir lo máximo de parte de Dios. Gracias a la misericordia de Dios y que las personas se humillan en cierta manera, que Dios obra. Pero muchas veces la incredulidad detiene la mano de Dios. Y la confesión que tú hablas, yo hablo, tiene mucho que ver en el resultado que tú y yo tenemos. Dice el hermano que decía a su hermana, me voy a morir, ya me voy a morir, y se murió. Ella deseaba que ya se quería morir, y se murió. Pero si ella hubiera querido decir, yo voy a vivir, no se muere jamás. Aunque esté en enfermedad, por sus llagas, dice la. Amén. Aleluya. Aunque no haya finanzas, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a su riqueza. Sí, amén. Aunque las cosas parecen difíciles, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Gloria a Dios. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos, no les gustaba mucho cuando hablaba. Y hubo un momento donde dijeron que se empezaron a ir. Porque dijo que el que no comiere de mi cuerpo y bebiera de mi sangre, óyeme, eso era muy duro para ellos tragarse. Eso era difícil, dijeron, no, esto no entendían el término espiritual que es la Santa Cena. Aló, somebody. Y dice que muchos de sus discípulos empezaron a ir. Cuando tú y yo hagamos la voluntad de Dios, muchos se van a ir. Déjalos ir si se quieren ir. Ay, se les fue el gozo mucho. No depende de tu ministerio de cuántos tienes en la iglesia. No depende de cuántos líderes tienes. Depende de que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Aleluya. Porque si yo hago lo que la gente diga, entonces ¿qué hago yo ahí? Hello, somebody. ¿Le fue el gozo mucho? Si voy a ser un pastor manipulado, entonces ¿qué yo hago ahí? Si la gente manda y no manda a Dios, entonces ¿qué hacemos ahí? Está como una hermana que decía, sí la manda aquí, sí la manda aquí, la segunda en lenguas. Y sí la era la pastora, alaba que vive. Y dijo el hermano, si sí la manda aquí, ahí lo vemos, porque no manda a Dios. A su nombre. Gloria. Si Dios no manda, entonces ¿qué hacemos ahí? Se le fue el gozo a muchos. Aleluya. Ríase, hermano, no se ponga triste. Estamos entrando apenas sin calor. Hay que correr con la visión, no nomás el pastor, no nomás el ministro. La iglesia tiene que unirse. Dice, queremos unión, pero a su manera. ¿Será esa la unión de Dios? ¿O es la unión tuya de manipular a tu pastor y a la congregación? Le voy a decir 3 maneras que la iglesia hace huelga. Número 1, la asistencia. Quiere decir, no estoy de acuerdo, no voy. No me presento. Más el domingo para que vean que sí, si quiero puedo ir. Alaba que venga. Dile que están haciendo, no domingo quiero ver. Hoy es sábado, ¿qué haces aquí? Alaba que venga. La segunda manera que la persona hace huelga en la iglesia es no participo en nada. Yo no me envuelvo en nada. Conmigo, si sabes contar, no cuentes. ¿Aló, somebody? Si un hermano no quiere participar y hacer nada, está en huelga. No es porque no puede, no es porque no quiere. Está en huelga. Y la tercera cosa es, espero que se lo lleve hoy, no diezmo y no ofrendo. No apoyo la obra financieramente. ¿Qué van a hacer? Porque estoy como niño caprichado. No, a mí me gusta eso. No.
So, aprenda eso. Cuando usted ve a una persona que tiene esas 3 características, vaya alejándose de esa persona un poquito porque se puede contagiar usted también. Esa clase de personas son gente negativa, que todo lo miran mal. Nada está bien, lo malo que la persona dice y lo que la persona hace. Y esas personas se hacen sentir los más espirituales, los más bíblicos, los más espirituales, y son los menos espirituales. A la hora que vivía su nombre, gloria. No estaba en el mensaje, pero ahí les va. Es importante, hermanos, entender que tenemos que tener fe cuando hablamos o pedimos a Dios. Aleluya. Aleluya. Tenemos que tener fe en Dios, que Él nos escucha. Sí, amén. Y que Él ya se está moviendo, pero va a ser a la voluntad de Dios y no la de nosotros. ¿Nos dicen amén? Amén. Porque estamos en una guerra espiritual. Aleluya. Dicen amén. Estamos en una guerra espiritual. En el libro de Daniel, capítulo 10 y versículo 12, entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que disponiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Desde el momento que tú le pides al Señor, el Señor ya tiene tu respuesta. Tú tienes que tener fe que cuando tú le pides a Dios, ya Dios lo obra. Uno de los errores que cometemos muchas veces es pedir la misma petición todos los días. Se me fue el gozo mucho. Aleluya. Pastor, ora por mí, por mis hijos. Amén. Oramos por él. Siguiente servicio. Pastor, ora por mí, mis hijos. Otra vez. Pastor, ora por mí. 3 veces. Estamos orando en claridad, porque si no creímos la primera oración, vamos a seguir ore por lo mismo. ¿Qué debemos de hacer entonces? Orar con fe, orar creyendo. La primera vez. Y después vamos a dar gracias a Dios por lo que Él hizo en fe. ¿Qué le parece? Gracias, Cristo. Si cambia nuestra oración por gracias, Padre, porque salvaste a los hijos, porque obraste en la familia de nuestro hermano. Hasta que la persona tenga esa fe para creerle que Dios ya hizo el milagro. Daniel había orado a Dios. Y desde el primer momento que él humilló su corazón, cuando él se despojó y le creyó a Dios, de ese momento ya fue escuchada su oración. Cuando tú pidas a Dios, pide de todo tu corazón. Sí, amén. Humilla tu corazón delante del Señor. Clámale, llórale, ruégale. Y luego levántate creyendo que Dios escuchó tu oración y mi oración. Le decía a un joven de la iglesia que iba a venir y no pudo llegar. Le dije: yo voy a ese retiro con propósitos. Yo no nomás vine porque voy a ayunar y a orar. Yo vengo con peticiones precisas que yo le traje al Señor. Aleluya. Cada oración tiene que tener una misión. Cada uno debe tener un propósito. Aleluya. Amén. No nomás de venir por venir. Yo vengo con un propósito y yo sé que Dios va a obrar cuando yo salga de aquí y ya obró Dios. Porque de otra manera yo no sé ni qué estoy pidiendo ni qué estoy haciendo. A su nombre. Gloria.
Pidámosle a Dios con fe, pero pidiéndole a Dios directamente lo que queremos. A Dios, cuando hablamos con Dios, tenemos que desnudarnos. Que no haya secretos entre nosotros. Dios conoce tu corazón. Y cuando tú te humillas delante de Él, en su presencia, ahí tú tienes que reconocer primeramente tus errores y tus horrores. A su nombre. Y luego tú pides, aleluya. Primero pide por ti, alaba que Él vive. Y Daniel pidió al Señor. Y había escuchado Dios su oración. Pero el príncipe lo detuvo por 21 días. Si sigue leyendo ahí ese versículo que sigue. Pero vino la respuesta. Pero cuando la petición ya estaba hecha, aunque hubo, aleluya, turbación, hubo que el enemigo trató de detener la petición. Pero ya Dios había obrado desde el momento que él pidió al Señor. Desde el momento que le pedimos a Dios, tenemos que llenarnos de fe. Elías era un hombre semejante a nosotros. Oró fervientemente para que no lloviese el día. Y luego volvió a orar y dio lluvia. A su nombre. El asunto es que nosotros necesitamos aprender a tener fe. Y no solamente fe, tenemos que estar listos para comprometernos con Dios. Lo más hermoso, hermano, que un cristiano puede hacer es envolverse en la obra de Dios. Entonces, como me decían a mí cuando yo me convertí, yo tenía 16 años, 15, 16 años. Me llamaban el taparrotos. Una palabra puertorriqueña. El que tapa todos los agujeros. Si faltaba tamborista, ahí me metía yo. Si faltaba alguien que limpiara los baños, ahí estaba yo. Si faltaba que cortara, ahí estaba yo. Si faltaba alguien que moviera la silla, ahí estaba yo. Una persona que no hace nada en la iglesia se pone ociosa, carnuda. A su nombre. Aleluya. Empieza a apestar. Alaba que vive. A su nombre, gloria. Se empieza a mirar las fallas a sí mismo y a todos los demás. ¿Cuántos aman al Señor? Usted envuélvase en la obra de Dios en lo que sea. Hasta yo me encargo de los baños. No hay nada más que hacer. Yo me encargo de los baños. Todos los baños yo los lavo. Todos los días. Todos los antes del culto. Yo soy el de la aspiradora. A mí no me deja el aspirador. No, todos queremos micrófono y predicar y enseñar mi alma. Yo me encargo de los pisos. Y cuando entra la gente por ahí, mire ese piso brillante como espejo. Es un ministerio de limpieza. Más a rato Dios le da un negocio de limpieza. Aleluya. Porque lo que tú hagas para Dios, Dios te da en abundantemente para atrás. Amén. Pero cuando una persona está ociosa, hermana, empieza a que, ¿cuántos traen carne? No, frijoles. Muy apenas. No entremos ahí. No tenemos deseo de ser nada, ni hacer nada, ni dar nada. Porque no estamos envueltos en la obra. Usted debe de sentir la carga de su pastor. Usted debe sentir la necesidad de la iglesia. A su nombre se me fue los hombres. Bueno, sigo para no sé. Que cuando su pastor lo llore o lo vea triste, usted lo conozca. Que usted llore con él. Cuando esté alegre, que usted pueda alegrarse con él. Cuando es su cumpleaños, aunque sea, déle un regalito, un abrazo, un saludo. Pero no, qué bueno. Aleluya. Su nombre, gloria. Entonces, Dios nos manda a sembrar, porque el día de mañana no sabemos qué Dios va a hacer con nosotros. Yo le digo una cosa, yo estoy de ministro, de pastor, no compito con nadie.
No estoy tratando de ser mejor que nadie, ni ser la mejor iglesia. Yo estoy ahí porque Dios me puso ahí. Simple y sencillo. Para que cuando Él me llame, Él me diga, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todo lo demás, para mí puede ser cosas secundarias. Dios nos ha llamado a servir al que quiere que le sirvamos. Y al que no quiere que le sirvamos, desearle bien, desearle bendición a su nombre. Gloria. Dicen amén. Amén. A veces estamos, aleluya, agarrados de personas que son los que no nos dejan crecer. Hello, somebody. Déjalo ir, déjala ir, deja que Dios obre. Bendice. Si regresa, recíbele con gozo, con alegría. Como pastor hay que ir a buscar al que se fue, llamarle, buscarle. Y si no se presta, dejarlo en las manos de Dios. Amén. Hello, somebody. Se le fue el gozo mucho. Santo. No me voy a poner de rodillas ni llorar. ¡Ay, gracias! ¡Ay! Bien, no, yo no voy. Señor. Aleluya. Así que si usted se va a ir, piénselo bien. Aleluya. Dile que tal a usted no se vaya. Dígale que tal a usted no se vaya. Dígale, no se vaya. No se vaya. No se vaya, quédese, por favor. Quédese. A su nombre, gloria. Todos somos importantes, hermano. Pero nadie es indispensable. Hello, somebody. Aleluya. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Cuando yo pastoreaba la iglesia de Bradbury, mis hermanos empezaron a ir y empecé a tocar y a cantar. No sabía tocar y empecé a tocar y a cantar. Ni sabía que sabía tocar y cantar. Alabale que el mismo. Me di cuenta que tenía un poquito de talento. Hasta el brother dice, quiere que cante This Little Light, man. Siempre me dice el brother Rich. Me dio tocando y cantando. Hay que confiar en Dios. Sí, amén. Dios nos puso para hacer de bendición a los demás. Pero si los demás no quieren, hermano, usted no puede darle de comer a nadie que no quiere comer. Hello, somebody. Usted no puede pastorear a alguien que no quiera ser pastoreado. Se le fue el gozo a muchos. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos una guerra espiritual. Pero si nosotros agradamos a Dios, vamos a entender que vamos a pelear contra el enemigo. Y no va a ser fácil, porque el enemigo trabaja en las mentes y si las personas le abren hasta el corazón se lo lleva. Me decía un pastor que él tenía un hermano que empezó a preparar para predicar y enseñar y Dios lo usaba y le daba oportunidad a este hermano a desarrollarse en la obra. Y un día de repente este hermano se fue. Dice que él fue a buscarlo, pero no se prestó para hablar. Y él siempre oraba y dice, ¿por qué se haría este líder que estaba conmigo? Lo estaba preparando, lo estaba enseñando. Dice que después de 5 años se lo encontró. Y le dijo, ¿sabes qué, pastor? Quiero pedirte perdón. ¿Y por qué? Dijo, pensé que yo ya sabía más que tú. Yo te voy a predicar y yo puedo predicar mejor que tú. Te voy a enseñar y yo puedo enseñar mejor que tú. ¿Qué hago yo aquí? Si yo ya sé más que el pastor este. Dijo, y se fue. Ella anduvo en varios ministerios, trató de abrir su ministerio y se dio cuenta que el llamado que tenía el pastor era de parte de Dios. Aleluya. Amén. Muchos quieren hacer, pero no es el llamado de Dios. Y a veces los que tienen llamado, la gente se le hace poco lo que dan o lo que hacen.
No importa qué tanta capacidad tú tengas o qué tanta educación tú tengas. Lo importante es que tú tengas un llamado de parte de Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Porque puede ser una palabra muy simple, pero Dios la respalda porque tú estás en la obediencia del Señor. En Efesios capítulo 6, uno de los versículos que conocemos mucho, y en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Yo no tengo problemas con la gente. El problema no es con la gente. Aló, somebody. Aleluya. No es con el hermano, no es con el miembro, no es con el otro pastor, no es con el líder, no es con el evangelista, no es con mi esposa, no es con mis hijos, no es con la que me atiende en el supermercado, ni con la mesera que me toca en el restaurante. A su nombre. Aleluya. No tenemos lucha contra carne ni sangre. No es con las gentes que tenemos problemas. Aunque el enemigo usa a las gentes, pero nuestra lucha no es con ellos. Y cuando nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no podemos tomar las cosas personales. Si realmente estamos muertos en Cristo. ¿Aló, somebody? Aleluya. Gloria a Dios. Dice que estamos muertos en Cristo. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Aló, somebody? ¿Y qué siente un muerto? Dígame. ¿Qué siente un muerto? Lo abren, le sacan sus órganos. No siente nada. Pero hazle eso a un vivo. Brinca y ¡ay! Y cuando el cristiano está más vivo que muerto en Cristo, va a gritar y va a batallar. Y si nosotros somos pastores y no estamos muertos en Cristo, todo lo que la gente nos hace nos va a doler. Se me fue el gozo a muchos. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora aquí en Efesios nos dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Que sí que lo que me haga el humano no me debe de molestar. A lo mejor voy a llorar, me voy a entristecer en cierta manera, pero por eso tenemos un altar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. ¿Aló, somebody? Sí, amén. ¿Estamos entendiendo? Aleluya. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra principados, potestades. Estamos hablando de algo fuerte, que el enemigo tiene su ejército bien preparado para tratar de traernos destrucción. El enemigo no viene a jugar. Él tiene principados y potestades. Hello, somebody. Aleluya. Contra los gobernadores. Fíjense cómo están. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Es un ejército que quiere destruir a aquel que tiene a Cristo. Es un ejército que viene en contra de la iglesia. Por eso Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. En el mundo de los ángeles se mueven los demonios, los espíritus inmundos para traer destrucción. Es por eso que nosotros debemos estar preparados. Amén. Buscando a Dios, humillando nuestro corazón al Señor. Aleluya. Porque estamos peleando contra huestes espirituales. El Señor. Con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas. No es cualquier cosa, hermano. No. Si una iglesia está de pie es porque está peleando contra todo esto. Aleluya. A su nombre. Gloria.
Si uno sigue de evangelista o de predicador, es porque está venciendo. Si usted canta o ministra en la música, en la alabanza, es porque usted está en contra, está peleando contra todas las huestes espirituales. Y es por eso que es atacado, es criticado, es calumniado de toda la verdad. Le echan todos los mantos arriba, la verdad. De este sitio. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, allá arriba, en los aires, está la batalla. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo. Muchos dirán, ¿para qué queremos el bautismo? ¿Sabe con qué? Y los que hablan en lengua, mira cómo andan. Olvídate cómo andan. Tú camina bien y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Aló, Sandal. Aleluya. ¿A qué profetizo? Pues el Señor dijo que profetizarías, alaba que vivo. Nadie me cree. Pues si Dios te lo dio, tú suelta la palabra, alguien lo va a creer. A su nombre. Gloria. Gloria. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Si ya sabes con qué estás luchando, con qué estás peleando, tienes que tomar la armadura de Dios. Amén, aleluya. La armadura de Dios no es part-time, o nomás cuando quiero. O cuando a mí yo siento espiritual. Ahorita que voy al culto, ahora sí me pongo el manto de fuego. A su nombre. Aleluya. Como el switch de la luz, me prende y me pago. Mi alma te alaba. Hoy sí, mañana no. A su nombre, gloria. Entonces, ahora el Señor. Aleluya. Tomar toda la armadura de toda. ¿Por qué es importante vestirte de la armadura de Dios? Porque estamos en una guerra espiritual. Pero si tú estás ocioso, tú no quieres guerra. Cuando tú no estás haciendo nada, tu mente está en blanco, no estás activo, no estás envuelto en la obra de Dios. Estás indiferente a la obra, te importa un pepino el canto que cantan o no cantan. A su nombre. Gloria. Cuando eres espiritual, agradeces a Dios el que está tocando, el que está cantando. Aunque tenga una voz de rana, no importa porque está alabando al Señor. Porque aquí no venimos a competir con nadie. ¿Cómo vas a decir que tú no puedes cantar con esa persona porque te ves mal? Pues ¿a quién estás cantando? A su nombre. Gloria. A veces nos queremos tan última Coca-Cola del desierto. Aleluya. No, yo soy fulano de acá. Bájate de esa nube, la verdad. Aleluya, santo. Hay un canto que dice, eres polvo nada más. Eres polvo nada más. Amén, aleluya. No nos damos cuenta, hermano. Tierrita. Se nos sube el apellido, el nombre, el orgullo, la vanidad. Sí, aleluya. Estamos más vivos. Y según estamos en Cristo. Santo. Estamos más carnudos que la carne por chapada. Santo. Por eso el hombre, un puertorriqueño, pura chuleta, mi negro. Santo. Debemos de nosotros humillarnos a Dios para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Nosotros morir. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él sea engrandecido y crecido en mí. Amén. Y hasta que nosotros no muramos a nuestro yo, a nuestro orgullo, muchas veces queremos las cosas a nuestra manera o cómo debe de ser. No, el culto es así. Yo a veces voy a la iglesia, hoy vamos a tener oración. ¿Qué? ¿No, hermano? No, vamos a orar. ¿Por qué? Vamos a orar. ¿Hay algún orden especial? A su nombre. Lo menos que la gente quiere orar.
Se le fue el gozo. Tiene oración, 2, 3. Culto y alabanza, casi que se llena la casa. Cuando se llena la casa, vamos a orar a ver qué pasa. Mira, me ha quedado. Gente que no conoce rodillas. A su nombre. No conoce hablar con Dios. Necesitamos aprender a buscar a Dios. Aleluya. A morir al yo. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Por qué es importante usar la armadura? Para resistir. ¿Qué es lo que vamos a resistir? Todos los dardos, todos los ataques del diablo mismo. Y si nosotros no estamos vestidos y muertos en Cristo, es muy probablemente que no la vamos a hacer. Es muy probablemente que no vamos a poder caminar en la fe. No vamos a tener, aleluya, confianza en Dios, que es el Todopoderoso, que tú no estás solo, que Él está contigo como poderoso gigante. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? Pero tú entiendes, aleluya, quién te llamó y quién eres en Cristo. Tú no tienes que competir, tú no tienes que solamente hacer la voluntad de Dios. Jamás. Aleluya. Sí, aleluya. Pero le vas a pegar al dispero. Le vas a pegar a las avispas. Y van a querer venir a picarte. A su nombre. Gloria. Pero no te preocupes. Hay un spray para las avispas ahora que viene el tiempo del calor. Que cuando le dejas, caen pum, pum, y empiezan a batallar. Y una que quiere volar, ¿cómo así que está bien? Ajá. Esa es la oración y el ayuno. Es el spray. El Aleluya. spray es la oración y el ayuno. La palabra, la armadura de Dios. Sí, amén. Amén. Porque si te pones al tú te van a golpear. Ya te van a dejar chaco. Una vez me picó una aquí en el labio, tiene el labio así como moreno. Dijo mi esposa, ¿qué pasó? Me picaron 2, mira, me dejaron así. Amén. Una vez me picó en el ojo, parecía que me habían dado un tap. Es un hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no nos ponemos la armadura de Dios, en la oración, por eso estos latinos son muy especiales, hermanos. Es importante. Aleluya. La importancia de la oración, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero tenemos que primero humillar nuestro corazón como Daniel y saber que nuestra oración llegó. Tenemos nosotros, aleluya, tener fe, porque si caminamos una vida negativa, nunca vamos a tener resultados. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la onda del mar que es arrastrada de un lado para otro, y el que piense que haga cosas así no va a recibir nada del Señor. Aleluya. Sí, aleluya. A su nombre. Gloria. Entonces tenemos que ser de una sola pieza, venga lo que venga, estar firmes y parados. No Aleluya. importa lo que venga, tú tienes que confiar que el que te llamó es suficiente, poderoso y rico en misericordia para sostenerte. Sí, amén. Se le fue a muchos. Aleluya. Pero cuando no hay papagato, si Él te llamó, don't worry about it. Decía mi pastor, don't worry about it. Yo no entendía por qué mi pastor siempre me decía, don't worry about it. Ahora entiendo. Porque no nos podemos preocupar, debemos de creer en el Señor. Amén. Una de las cosas que me bendice mucho a mí es la pesca. Yo me voy a la pesca y me olvido de todo. Agarro mi caña, me voy en el bote, voy en la naturaleza, yo y papá Dios. Y muchos pescaditos que me da el Señor. Vengo para atrás bien gozoso, alábate a mí. 4 o 5 horas de terapia de gozo. Yo y el Señor. Y he llevado gente y he tenido que ministrar en el barco. A su nombre. Aleluya. Dios quiere que tú y yo descansemos en Él. Sí, amén. A su nombre.
Gloria. Bendito Dios, aleluya. Tomemos la armadura de Dios, mire lo que dice. Para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. ¿Qué quiere decir eso? Las pruebas y las luchas. Que van a venir días malos. Hello, somebody. Aleluya. Van a venir días malos. Hay un salmo que creo que dice que cuando pases por las aguas o por los ríos, y si pasas por los ríos, ¿sabes qué son los ríos? Las lágrimas a veces. Son días de llanto. Son ríos. Y cuando pasas por el fuego son las pruebas difíciles. Pero Dios te da la victoria. Te da la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. En el día malo, y habiendo acabado todo, están ¿qué? Firmes. Después de todo lo que pases o haya de pasar, tienes que saber que tú y yo estaremos firmes en el Señor. Aleluya. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad de qué? Vestidos del lomo, perdón. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Alguien quiere leer el versículo que sigue? El versículo 15. Calzados los pies. Con el apresto del Evangelio de la paz. Necesitamos tener el Evangelio. ¿Qué más? Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El escudo de la fe es la que te mueve, es la que te ayuda a vencer cuando vienen los dardos de lo que es la incredulidad. Cuando alguien te habla negativamente, tú usas el escudo de la fe para no escuchar una voz negativa. Cuando alguien te quiere traer desánimo, tú usas el escudo de la fe para no entrar en ese espíritu que quiere atacar tu vida o tu mover en el Señor. Aleluya. A su nombre, ¿qué más dice? Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, El yermo de la salvación. que es la palabra de Dios. El yermo de la salvación es, ¿sabes tú que eres salvo? Que sirves a Dios, que eres hijo de Dios. No hay dos cristianos que dicen, me voy al mundo. Aventó el yermo de la salvación. Gloria a Dios. Me voy de la iglesia, ya no quiero nada con Dios. Se quitan el yermo de la salvación y la avientan. Aló, somebody. Y te voy a decir una cosa, nadie se va al mundo de golpe. Nadie se va de la iglesia a golpe. Nadie se descarrea a golpe. Va decayendo. Poco a poco, hasta que llega a ese de aventarlo todo. Nadie se va de golpe. A su nombre. Gloria. Nadie se va del matrimonio a golpe. Alaba que vive. Los hijos no se van de a golpe. Los negocios no se van de quiebra de un lado o de un tiempo a otro. Todo es un proceso. Sí, aleluya. Por eso es importante estar firmes. Estar seguro de tu salvación. Tomar el yermo de la salvación. ¿Y qué más dice, hermano? Orando en todo tiempo. Después del yermo de la salvación. Sí, y la espada del Espíritu. En la espada del Espíritu, la palabra. Que es la palabra de Dios. Nunca soltar la palabra de Dios. Hay tan 150 salmos, tantos proverbios, tantos milagros, tantas historias de personas que fallaron, pero Dios los levantó, Dios los restauró y Dios los ayudó. Sí, aleluya. Si estás desanimado o desanimada, lee la Biblia.
Ahí vas a encontrar mujeres como Ana, que lloraba y sufría y era estéril y no podía tener hijos, pero Dios se acordó de ella. Ahí vas a encontrar a una mujer Sara que no podía tener hijos y Dios le dio una promesa aún estando en su vejez. Ahí vas a encontrar a una Esther, alábale que vive. Ahí vas a encontrar hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Ahí vas a oír el salmista, alabado sea Dios, decir palabras de victoria a su nombre. Eso es importante, la espada del Espíritu. ¿Qué más dice, hermano? El 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos de orar? Todo tiempo. En todo tiempo. Con toda oración y súplica En el Espíritu. en el Espíritu. Velando en ello con toda perseverancia. Entraría en más detalle lo que es súplica. Súplica no es una oración simple, sino es un llanto, un dolor, un quejido, una profundidad en el espíritu, con gemidos y quejidos. Alábale que vive. A su nombre, aquellos que hablan lengua deben entender lo que es gemir en el espíritu y orar a la presencia de Dios. Orar en el Espíritu. ¿Qué más dice? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Por eso es importante que oremos por los pastores, que intercedemos para que cada vez que ellos ministren, prediquen, Dios les dé palabra, les dé rema, les dé ese pan espiritual. Pablo decía, oren por mí, para que cuando yo abra mi boca, Dios ponga unción, Dios ponga revelación. A su nombre, gloria. Aleluya. Por eso es importante, hermanos, tener la armadura de Dios. Y termino con el libro de Esther. Te conoces el pasaje muy bien. Esther capítulo 4 y versículo 16. Note lo que dice Esther. 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que están allá en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días. ¿Qué más dice? Noche ni de día, alaba que vive. 3 días de noche y de día. Lo que mira, iban a exterminar a los judíos. Los iban a matar a todos. Y por el daño que le iban a hacer a esos judíos, Esther se propuso y mandó decir que ayunaran por 3 días y 3 noches. Que nadie comiera y que ayunaran. Porque ella iba a entrar al rey. Y dijo, y si muero, si perezco, que perezca. Yo y las doncellas que están conmigo vamos a también ayunar y orar. No solamente alabado sea Dios. El pueblo iba a ayunar y orar, pero ella también iba a ayunar. Porque ella tenía que dar un paso de fe. Sabía que si entraba a aquel lugar y no era tiempo de ir a ver al rey, iba a perecer. Pero ella sabía que la oración y el ayuno y un pueblo unido, Dios le iba a dar favor, Dios le iba a dar la victoria. La sentencia ya estaba para ese pueblo. Los iban a matar y a exterminar, iban a ahorcar a su tío. Alaba que vive. Pero la oración y el ayuno por 3 días y 3 noches cambió todas las cosas. Dios volteó
todas las cosas al revés. Por eso es necesario que tú y yo, alabados Dios, tengamos fe, que la oración y el ayuno trabaja. Tengamos fe, aleluya, que las cosas negativas se vuelven positivas. Tengamos fe, alabado sea Dios, que no importa cuánta, aleluya, el diablo se oponga contra nosotros, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y toda lengua que se levante contra nosotros será condenada en juicio. Nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Y las guerras se ganan en retiros como hoy. Dios les bendiga. Aleluya.